Buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a estar conversando con el profe Carlos Mario y con José Alverazani sobre los retos de la ingeniería antioqueña y en particular el ferrocarril de Antioquia. Esta conversación está acompañada de una exposición que nos transporta a través del tiempo y el espacio para explorar una de las hazañas más emblemáticas y desafiantes de la ingeniería en la región. Tenemos el gusto de tener a José Alverazani. Él es escritor, columnista y editor. Realizó estudios de banca y seguridad social en París, planeación en el London School of Economics, desarrollo económico en la Escuela Nacional de Administración Pública de Alcalá de Henares, de administración educativa en el Reading University, y es miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Entre sus libros e investigaciones se encuentran Historia del transporte y la infraestructura en Colombia del 2008, Francisco Javier Cisneros del año 2020 y Monografía Histórica y Económica de la Ceja del Tambo del 2023. Lo acompaña en la conversación Carlos Mario Castaño Posada, director del programa de Ingeniería Civil. Muchísimas gracias, le damos la bienvenida a los expositores. Bueno, muchas gracias por la introducción. Para nosotros entonces es más que un honor tener aquí a don José, como ya lo presentó el compañero, don José Alverazani, escritor, periodista, editor, columnista. Estudió en Francia, Inglaterra, España, autor de varios libros, entre ellos La vida ejemplar de Mariano Espino Pérez, Historia del transporte y la infraestructura en Colombia. Ahorita nos cuenta un poquito sobre ese libro. La vida ejemplar de Mariano Espino, ya la dije, El negocio del metro, Manual del río Magdalena, Los espectros de Panamá, entre muchos otros. Y como lo decía el compañero, actualmente es miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Hace un mes don José por ahí también lo vi en medios de comunicación, cuando el concejal Julio Enrique González Villa, muy querido por esta universidad y profesor nuestro, le hizo entrega del reconocimiento Juan del Corral en grado oro, debido a toda su trayectoria de más de 50 años en esta ciudad. Entonces quisiera que empecemos por ahí, que nos cuente un poquito a todos una breve reseña de toda esa trayectoria en estos 50 años, por la cual fue muy merecidamente premiado. Bueno, muchas gracias. Merci. ¿Me oyen? Bueno, muchas gracias por las gentiles palabras del señor decano, y estoy profundamente... Director. Estoy profundamente emocionado viendo esta grandiosa edificación donde se ha recogido lo mejor de la ingeniería antioqueña. Con toda razón, estábamos hablando de la ingeniería como clave del desarrollo. Colombia desafortunadamente ha sido un país de abogados en general pésimos, de poetas en general horrendos. Hubo algunos poetas buenos, el mejor de todos, León Denis, fue un ingeniero frustrado y de mucha pajarilla y de poca ciencia, de poca tecnología, y eso explica el atraso del país. Si el país hubiera tenido una vocación hacia el trabajo profundo que exige una base matemática, probablemente sería un país muchas veces mejor desde el punto de vista del desarrollo. Pero esas son observaciones que hago así muy apresuradamente, porque a mí me han invitado a conversar del ferrocarril de Antioquia, y yo venía pensando un poquito más bien en hablar de la historia ferroviaria del país. La historia ferroviaria del país, que tiene algunos estudios muy buenos, de áreas de Grace,
de Gabriel Poveda, de Alfredo Ortega, inclusive el ingeniero Bateman, que fue secretario general del Ministerio de Minas de Obras muchos años. Es una historia incompleta, porque es una historia romántica de los ferrocarriles. Luis Ospina Vázquez en alguna época habló de la superstición ferroviaria, y la superstición ferroviaria fue realmente uno de los problemas más graves que se pueden encontrar en la historia de la economía colombiana. Me hablaba el doctor de ese reconocimiento que recientemente me hizo el Consejo Municipal y me pidieron que hablara de la independencia de Colombia. Era el 20 de julio y entonces nos pusimos a divagar sobre la independencia. Y la independencia de Colombia, no la vamos a discutir ahora, costó dinero. Estamos enseñados a una historia en que se hacen grandes narraciones de una cantidad de cosas, pero nadie suele preguntar cuánto costó esto, cuánto cuesta. Y entonces vemos unas hazañas maravillosas, el Libertador, el General Santander, fulano, mengano, sutano, la batalla, eso, la malla, y no nos detenemos a preguntar cuánto costó la independencia colombiana. La verdad es que la independencia colombiana, les recomiendo un libro que recientemente sacamos en la Academia Antioqueña de Historia sobre Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea es enviado en el año de 1822 o 21 a negociar con los acreedores ingleses la deuda de la independencia colombiana. Y la deuda de la independencia colombiana, bien o mal negociada por Sea y bien o mal negociada en los siguientes años, representaba no más la deuda de la independencia colombiana representaba únicamente 25 veces los ingresos del nuevo Estado. Entonces un Estado que se inicia debiendo 25 veces sus ingresos, pues no tiene absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada distinto de pagar la deuda. Inglaterra en ese momento era un país importantísimo, era un país que estaba en lucha por la supremacía del mundo con España, y entonces los ingleses, bien que mal, unas veces por encima de la mesa y otras veces por debajo de la mesa, financiaban la rebelión de las colonias españolas contra España. Y entonces cuando termina esa época, los ingleses le dicen a los colombianos, al Libertador Bolívar, etcétera, etcétera, y a los demás países de América Latina: bueno, señores, ahora hay que pagar lo que costó la independencia. Vengan pues, firmen los pagarés. Y todos los países tuvieron que firmar los pagarés, y en la mayor parte de América Latina nunca se pudo hacer una obra pública porque los ingresos del Estado estaban figurados a los acreedores extranjeros, fundamentalmente ingleses, en la renta de aduanas, esto y lo demás allá. En 1825 los ingleses le dicen más o menos a Colombia: falta otra cosita para el reconocimiento de la independencia, el Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda y la República de Colombia. Y entonces firmamos un tratado de libre comercio extraordinario en el cual se equiparan los derechos de Colombia con los derechos del Reino Unido, y entonces básicamente se les reconoce a los barcos colombianos que lleguen a los puertos británicos los mismos derechos que los colombianos le van a reconocer a los barcos británicos que lleguen a los puertos colombianos. Pues Colombia tenía por ahí 5 barcos, y Gran Bretaña debía tener 5.000. Y Colombia tenía un puerto por allí en Sabanilla, y la Gran Bretaña era dueña de todos los puertos del mundo.
de los del Canadá, de los de la India, de los del África, y entonces esa igualdad entre Gran Bretaña y Colombia pues nos costó otro montón de plata. Y como que si eso fuera poco, el siglo XIX es el siglo de los ferrocarriles, y es en Gran Bretaña donde se le adopta el vapor a la máquina, y donde empiezan unas pequeñas locomotoras a vapor a transformar el mundo. Y entonces los ingleses en todo el mundo financian compañías constructoras de ferrocarriles. No tanto las financian, las apoyan para que obtengan concesiones. Entonces los ferrocarriles colombianos son unos ferrocarriles concesionarios. El primer ferrocarril colombiano no es concesionario, es el ferrocarril de Panamá. Ferrocarril de Panamá, que creo que es de 1855, no me acuerdo ahora, es un ferrocarril supremamente interesante. Ir de la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste de los Estados Unidos era un programa más o menos de 2 meses, atravesando el continente en carretas arrastradas por caballos, más o menos 2 meses. Había otros que preferían más bien en barco, bajar bordeando todo el continente hasta el Cabo de Hornos y subir por el Pacífico hasta California. Entonces unos señores muy interesantes se les ocurrió venir a Colombia a proponerle al gobierno que les permitiera construir un ferrocarril de Colón a Panamá. Son 89 kilómetros y ellos construyeron un ferrocarril y le reconocieron unos rendimientos a Colombia y le daban a Colombia la facultad de comprar el ferrocarril 20 años después. Los gobiernos eran absolutamente agobiados de deudas y de guerras civiles y de cosas de esas. Acepta ese convenio que era favorable en el momento para Colombia, y la compañía del ferrocarril de Panamá, la Panamá Railroad Company, se convierte en la compañía ferroviaria más rentable del mundo, porque empieza a bajar gente del este de los Estados Unidos a Colón, pagaba lo que le cobraron por pasar a Panamá, y ya el viaje hasta California era menos difícil, ya era por ahí unos 8 o 10 días, 15 días tal vez, y en California había aparecido el oro, la fiebre del oro, y entonces millones de personas se querían trasladar a buscar oro en California. Pero ese ferrocarril, pues despertó en Colombia un entusiasmo gigantesco. Y entonces en Colombia se llegó a la conclusión de que construir ferrocarriles era sinónimo de desarrollo económico. ¿Y que quién tenía que construir los ferrocarriles? Pues el Estado, y el Estado no tenía un peso. Entonces empezaron a aparecer los concesionarios. El concesionario prometía construir un ferrocarril y el Estado colombiano se comprometía, cada que el hombre terminaba, digamos, 5 kilómetros, a darle un subsidio, una subvención por haber terminado los 5 kilómetros. Eso se quedaba muchas veces en el papel y después se convertía en pleitos. Y así empezaron las concesiones ferroviarias. Tal vez la más interesante y la más triste en sus orígenes, pero la que mejor suerte ha tenido con la historia popular, es la de Francisco Javier Cisneros. En 1874, unos campesinos en la Antioquia, que nunca habían ido ni siquiera al Golfo del Urabá, no tenían la menor idea de lo que era el mar, no tenían la menor idea de lo que era el mundo, resolvieron que había que hacer un ferrocarril. Y había un señor Céspedes, que yo he descubierto que tenía el honroso oficio de contrabandista.
El señor Céspedes viajaba con alguna frecuencia a Panamá a traer cositas. Panamá era un estado de Colombia. Y el señor Céspedes iba a Panamá y había visto el ferrocarril y tal cosa. Y ese señor resuelve que hay que encontrar el tipo para hacer el ferrocarril de Antioquia. Y a pesar de las dificultades de comunicación tan terribles, el tipo ha oído hablar de Francisco Javier Cisneros. Francisco Javier Cisneros en este momento estaba viviendo en Lima, en una pensión china, donde el mismo Javier Cisneros reconoce que no se sabía lo que daban de alimentos, si era conejo o cerdo o ratón. El señor Cisneros estaba en la miseria más espeluznante, intrigando la construcción de un ferrocarril en el Perú. Pero antes el señor Cisneros tenía una historia muy interesante. El señor Cisneros era miembro de una familia distinguida de Cuba y dice que había estudiado ingeniería de transporte y de ferrocarriles en el Rensselaer Polytechnic Institute y en Detroit, estado de Nueva York. Con esas credenciales se presentaba y porque había trabajado con las compañías inglesas de ferrocarriles en Cuba. El señor Cisneros había resuelto ser revolucionario, había resuelto atacar el gobierno de la provincia de Cuba, que era una provincia de España. Eso pues es otro tema, pero el tipo dice que era alto funcionario de los ferrocarriles y revolucionario, que era, hágase de cuenta, gerente de Avianca y miembro de las FARC. Más o menos la historia oficial. Le interrumpo, acentuemos ahí un poquito el tema. Para usted, ¿qué rol tuvo Francisco Javier Cisneros, ese cubano? Cubano, ¿Qué rol tuvo ladrón en el sector ferroviario en Colombia? Pues muy importante, robó en 4 ferrocarriles que inició en Colombia. Y el principal robo lo realizó en Antioquia. Esa es la historia popular. La historia popular nos cuenta que era un sabio, un genio. Entonces, por eso quiero hablarles un poquito de los antecedentes. El señor Cisneros, cuando viene a Colombia, se presenta como un magnate ferroviario en Cuba que había sido perseguido por los españoles y que se había tenido que volar disfrazado de guajiro, guantanamero descalzo, y que condenado a muerte, se había tenido que fugar descalzo, disfrazado de guajiro, guantanamero, a montarse de polizón a un barco que salía de La Habana para Nueva York. Entonces la historia que Cisneros hizo circular y que los amigos de Cisneros, después que fueron periodistas, divulgaron, era la del pobre guajiro guantanamero descalzo, que el capitán del barco americano, compadecido, lo esconde en la sentina del barco, y cuando el barco zarpa le dice: salga de allá. Una investigadora colombiana de apellido Sarabia estuvo tratando de encontrar el acta de grado de Francisco Javier Cisneros como ingeniero civil en la Universidad de La Habana y no la pudo encontrar, y tampoco la pudieron encontrar en el Rensselaer Polytechnic Institute, lo que hace pensar que Cisneros era un tipo que había trabajado en esos ferrocarriles ingleses en Cuba y algo sabía del tema. Se presentaba como un revolucionario, que yo no sé si ser revolucionario sea un buen título para construir un ferrocarril, pero bueno, estaba muriéndose de hambre en Lima. En Lima, él se presenta en Lima a proponerle al gobierno panameño una concesión para la construcción de un ferrocarril, pero no le va bien porque no tenía un peso. Y él en Chile especialmente y en el Perú
La construcción de ferrocarriles ya no la dominaban los ingleses en ese sector de América, sino que era la del señor Henry Meigs. Mr. Henry Meigs era un ingeniero americano de los Estados Unidos que había construido unos ferrocarriles en Chile y ya rico se hizo presente en el Perú. Meigs tenía una teoría que Cisneros captó claramente, y es que un ferrocarril tiene tres componentes. Una tercera parte cuesta la construcción del ferrocarril, una tercera parte es la utilidad del concesionario y la tercera parte es lo que se le reparte a los políticos. Con esas premisas ustedes se pueden imaginar la clase de pícaro que sería Francisco Javier Cisneros. Entonces el señor Céspedes se va a Lima y le dice: joven Cisneros, señor Cisneros, mis paisanos en Medellín que nunca han visto un ferrocarril, que no saben lo que es eso, quieren construir un ferrocarril, véngase conmigo para Medellín. Y el hombre aparece en Medellín y da una impresión excelente. Mono, alto, de ojos azules, habla inglés y dice que es ingeniero de ferrocarriles. Y entonces en 11 días firma el contrato para la construcción del ferrocarril entre Barbosa y un sitio que se va a llamar Puerto de Río, en el río Magdalena, a 196 kilómetros, y él se compromete a hacer ese ferrocarril en 8 años, a cambio del cual le van a dar, no sé si 100.000 hectáreas de baldíos, y le van a dar el uso de los edificios públicos que necesite, y le van a permitir cortar los árboles que quiera para las durmientes del ferrocarril, y lo van a exonerar de impuestos y le van a dar una subvención de determinada cantidad por cada número de kilómetros que termine. Y bueno, yo tengo los detalles, pero yo quiero seguir un poco con la cosa anecdótica, porque espero que algunos de ustedes se aficionen al estudio de la historia ferroviaria. Bueno, la realidad es que el hombre tiene que conseguir una plata, le van a dar la concesión y en 11 días firma. Él tiene que poner unos rieles de determinadas especificaciones, tiene que poner unas locomotoras capaces de arrastrar 30 toneladas, tiene que terminar el ferrocarril en 8 años. Bueno, tiene que poner materiales, tiene que poner puentes de hierro donde haya que balear cursos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la última cláusula del contrato es absolutamente prodigiosa. La última cláusula del contrato, el presidente del Estado Soberano de Antioquia, que en ese momento ya no es Berrío sino Recaredo de Villa, dice: aunque el señor Francisco Javier Cisneros ha prometido dar las garantías necesarias, el gobierno las rechaza porque conoce la honestidad, la preparación y la corrección de este señor. Y entonces Cisneros agradece y dice: yo estaba dispuesto a presentar las cauciones necesarias, pero con esas expresiones me obligan todavía más que si yo hubiera presentado una caución. Con esa clase de contratista, ¿qué se espera? Bueno, pasan los primeros 4 años y creo que llevaba 7 kilómetros. Y mientras tanto se le habían olvidado algunos detalles, por ejemplo, balastar la vaina. Él tendía unos rieles de la mitad de las especificaciones previstas sobre el terreno. Y ya la locomotora, él había logrado un otro sí. La locomotora ya no tiene que arrastrar 30 toneladas, sino 15. Y así sucesivamente. 4 o 5 años después, él había recibido algo así como 670.000 pesos de la época
más o menos equivalente a $670.000 por subvenciones, y mirando y estudiando, realmente el hombre había invertido, entre comillas, unos $570.000. Básicamente el flujo de caja de él dependía de la llegada oportuna de las subvenciones. Voy un poquito atrás. A los 11 días él firma y le dice a Céspedes: bueno, hombre, yo me tengo que ir para Nueva York a levantar unos dólares para empezar el trabajo. Pero maestro, entonces se van para donde una señora Córdoba de Medellín, muy rica, que era hermana del difunto José María Córdoba, doña María Córdoba, y Céspedes por casualidad era el administrador de los bienes de la señora, y entonces la señora le presta una plática a la empresa que se está fundando, y con esa plática el doctor Cisneros se va para Nueva York a conseguir una plata entre los cubanos residentes en Nueva York, que eran bastantes, y parece que también, o realmente va a Londres y empieza ahí sus relaciones con los prestamistas ingleses, y vuelve a Colombia y empieza el ferrocarril. Han pasado 4 años y vienen guerras civiles y cosas de allá. Entonces el señor Cisneros le dice al gobierno: hombre, yo no puedo terminar el ferrocarril, esto es imposible, vamos a rescindir el contrato. Y efectivamente rescinden el contrato y le eximan un montón de plata, le dan un montón de plata, algo así como $500.000, con los cuales el señor Cisneros logra hacer unos convenios, se queda con una parte del ferrocarril de Sabanilla y no sé qué, descuenta los bonos pues de la tesorería colombiana. En todo caso, se hace un pequeño capital, y con la ayuda de unos ingleses prestamistas que llama Stephenson Clark, compra unos barcos de vapor y se convierte en naviero del río Magdalena. Ese era un negocio muy interesante. Gabriel Poveda ha escrito un libro maravilloso que se llama Las navegaciones del río Magdalena. Entonces, al mismo tiempo, ya tiene sus vapores, se contrata con el gobierno colombiano otros ferrocarriles en el Valle del Cauca principalmente, y en Girardot. En el Valle del Cauca la historia es todavía más agradable. En el año 76, si no me equivoco, fíjense ustedes, Cisneros ha estado 4 años en Antioquia antes de obtener la rescisión del contrato. Si usted le pregunta a 100 antioqueños que hayan egresado en las universidades: ¿quién construyó el ferrocarril de Antioquia? Francisco Javier Cisneros. ¿Qué putas el señor Francisco Javier Cisneros? Hace unos años ¿Quién de los que está aquí sabía esa historia de Cisneros? O sea, pues que para nosotros es una novedad lo que no es únicamente mía. Por eso a mí me inspiró su labor mucho. Como historiador es tan importante para develar esa realidad. Usted escribió un libro que se llama así, Francisco Javier Cisneros. No, después le cuento. A mí me abrió los ojos sobre Francisco Javier Cisneros Alberto Mayor Mora. El autor de la historia de la Facultad de Minas. Alberto Mayor Mora, me llamó la atención sobre Cisneros y me puse a estudiar sobre Cisneros un poco de meses. Yo tengo afortunadamente una esposa muy paciente y me tolera que la descuide para ponerme a leer libros de eso. Mijo, vamos a almorzar. No, es que estoy en este capítulo de una norma y ella es muy paciente y me tolera estas cosas. Bueno, entonces en el año 1884 creo, en 1885 hay una guerra civil de esas de aquí, y en Antioquia el gobierno era conservador y es derrotado por las fuerzas liberales.
No vamos a hablar si los conservadores eran mejores o no que los liberales, pero la realidad es que el gobierno de Antioquia es derrotado y entra a dirigir el estado de Antioquia el general Julián Trujillo. El general Julián Trujillo dejó muy buen recuerdo en Antioquia. El tipo que había ganado la guerra realmente era el general Trujillo, que era un salvaje. El general Trujillo tenía la agradable costumbre de poner sus caballos, no llevarlos a un establo, sino meterlos a la iglesia del pueblo. Entonces, profanaba la iglesia, llevaba los caballos y ya les llevaba la comidita a los caballos. Ese salvaje Cisneros es reemplazado por Julián Trujillo, que era un caballero y un hombre muy distinguido, y que después es presidente de la República de Colombia y abre la posibilidad de la transformación institucional. El general Trujillo era, les repito, un gran ciudadano, termina su labor en Antioquia y se dirige al departamento del Cauca, de donde era oriundo, y allá es el gobernador del departamento del Cauca. Mientras tanto, Cisneros se había empeñado en sobarle el hombro al general Trujillo. General, usted es un berraco, general. Y entonces el general Trujillo se entera de que a un señor gringo de apellido Smith le acaban de dar el contrato para la construcción del ferrocarril de Buenaventura a Cali. Dice, no se lo dan a tipo, déselo a Francisco Javier, que ya tiene muy buena experiencia. Y Francisco Javier dice, no, yo no busco contratos, es que a mí me buscan. Y firma. Y 4 o 5 años después repite la historia de la rescisión, de la indemnización, y incrementa sus negocios fluviales en el río Magdalena. Y después hace otra cosa parecida en el ferrocarril de Girardot, y después inclusive hasta cierto punto engaña a Rafael Reyes. Rafael Reyes se había dado cuenta de que Cisneros era un pícaro, pero lo ablandan, y en algún momento Rafael Reyes dice, hombre, yo tal vez estaba equivocado, tal vez el cubano ese no es tan mala persona, y entonces le dan el contrato del ferrocarril de Girardot, y allá repite la historia y más barcos. La verdad es que cuando Francisco Javier Cisneros muere, era el principal transportador del Magdalena, tenía unos 20 barcos, unos 20 millones de dólares más o menos de capital, extraído básicamente de las trapisondas ferroviarias. Esa historia, les repito, me llamó la atención Alberto Mayor, que es un historiador muy serio de la economía colombiana y sobre todo de la ingeniería. Quedo con una duda, si no era ingeniero, era un embaucador, y las especificaciones técnicas de los ferrocarriles que él construía no cumplían normas, ¿cómo era la operación de los ferrocarriles y cómo no nos dimos cuenta de...? Bueno, muy importante su pregunta. Allí en la biblioteca tienen una reedición del famoso libro de Francisco Javier Cisneros sobre los ferrocarriles de trocha angosta. Cuando el tipo aspiraba, después de firmar el contrato, apareció en Colombia un librito en que Francisco Javier Cisneros explica las bondades de los ferrocarriles de trocha angosta. Desde luego no es el momento de discutir si tenía o no razón, porque en ese momento, dadas las condiciones topográficas de Antioquia y la exigua demanda, el número infinitamente pequeño de pasajeros y de carga, pues era imposible pensar en un ferrocarril que no fuera una cosita de trocha angosta. Él se inspira en el ferrocarril de Festinov, en el Principado de Gales, Gran Bretaña, y el librito, yo no sé si se lo escribió él o si se lo escribió García Menocal, es un libro bastante bien escrito, y sobre ese libro se asienta buena parte de la fama de Cisneros como ingeniero, muy discutible porque les recuerdo, nunca pudieron encontrar las actas de grado ni en La Habana ni en Troy. Entonces,
vuelvo a esta cosa trágica, que usted le pregunta a 100 personas quién hizo el ferrocarril de Antioquia. Bueno, hace unos 8 o 9 años leo yo en el Colombiano un artículo importantísimo de un gerente de una compañía muy importante en Medellín, en que hablaba de Francisco Javier Cisneros como el constructor del ferrocarril de Antioquia. Entonces yo le escribí un articulito en que no mencionaba a este señor muy distinguido y preguntaba cómo era posible que el constructor del ferrocarril de Antioquia apenas hubiera trabajado 4 años en una obra que se demoró 40, porque esa era otra historia. Los ferrocarriles empezaban y nunca se concluían. Y yo le preguntaba cómo es posible que estemos hablando de Francisco Javier Cisneros como constructor del ferrocarril si trabajó 4 años de los 40. Si murió, creo que 20 años antes de que entrara el primer tren a Medellín. ¿Cómo es posible que además, qué fue lo que pasó? Que en la plaza de Cisneros, la llamamos así Plaza de Cisneros, porque hay un busto muy bonito, había una estatua de Cisneros muy bonita, hecha por Marco Tobón Mejía, nada menos. Y entonces los que no habían nacido en la plaza de Berrío habían nacido en la plaza de Cisneros. Todos los antioqueños, o éramos de la plaza de Berrío o de la plaza de Cisneros. Bueno, Pedro Justo había pensado en la posibilidad de construir el ferrocarril, pero eso lo hizo Recaredo de Villa. Cuando se firma el contrato, ya el doctor Berrío estaba entregado a las labores de la universidad. O sea que es Recaredo el que comió cuentos. Vuelvo a eso, tal vez, perdonen, yo siempre soy desorganizado. Cualquiera hubiera dicho, hombre, mandemos una cartica, aunque se demore, preguntándole al cónsul de Colombia en Nueva York, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es? Pero no se les ocurrió. El Estado rechaza las garantías ofrecidas porque este señor es muy honrado, muy decente y muy querido, muy buena persona. Bueno, entonces yo preguntaba y, bueno, perdónenme, todo el mundo cree que Cisneros hizo el ferrocarril de Antioquia, pero Cisneros era muy afortunado. Cisneros inventó las relaciones públicas en Colombia y Cisneros, como estaba metiéndose en ferrocarriles, a hacer las negociaciones, las rescisiones, fundó un periódico que se llamó La Industria. Y entonces ese periódico, todos los días, todos los meses, hablaba de las maravillas de Cisneros y de lo bien que iban los ferrocarriles y de esto y lo otro y lo demás allá. Pero tengo la impresión también de que Cisneros era masón. Y es posible que como masón realmente la parte religiosa no le importaba mucho, sino la parte de negocios. Y entonces cuando muere Cisneros, sacan una ley en Colombia ordenando que en cada ferrocarril donde Cisneros haya trabajado, se le dé a un municipio el nombre de Cisneros y se ponga una estatua de Cisneros. Entonces, hombre, uno con estatua y pueblos, 4 municipios que llaman Cisneros, 4 pueblos donde la estatua principal de la plaza no es la del Libertador, sino la de Cisneros, pues es un tipo muy importante. Entonces, vamos a la parte importante. ¿Quién hizo el ferrocarril de Antioquia? El ferrocarril de Antioquia no lo hizo Francisco Javier Cisneros. El ferrocarril de Antioquia lo hizo la ingeniería antioqueña. Afortunadamente había aparecido la Escuela de Minas de Medellín, de la cual descienden ustedes realmente. Entonces, en Colombia todo el mundo estaba pensando en los ferrocarriles y esas facultades de ingeniería formaron una serie de ingenieros muy expertos en ferrocarriles, ingenieros que muchas veces no habían salido de las fronteras del país
pero leían y estudiaban con mucho cuidado los libros de ingeniería. Aquí vi algunos que me impresionaron porque me hicieron recordar uno de los tesoros bibliográficos de Colombia que hace algunos años estaba prácticamente olvidado, que es la colección de textos de ingeniería que tiene la Sociedad Colombiana de Ingenieros en un depósito por ahí adjunto a su biblioteca en Bogotá. Son centenares de libros maravillosos sobre ingeniería, matemáticas, obras públicas, carreteras, que permitieron a estos ingenieros a base de estudio saber muchas cosas. Entonces, cuando Cisneros sale del ferrocarril de Antioquia, lo tratan de reemplazar y nos va todavía peor. ¿Por qué? Porque aparecieron los ingleses. Bueno, es peor el cuento. ¿Pero por qué salió? ¿Por qué salió Cisneros? Por la recesión, porque ya le habían pagado plata y de otras cosas. Y ya era naviero. Pero había que terminar el ferrocarril, entonces aparecieron unos traficantes ingleses. La historia, si ustedes tienen paciencia, sigo. Pues usted me acaba de robar todo el guión porque ya ha ido contando varias de las preguntas que yo tenía aquí. Entonces todavía apenas están empezando a aparecer las primeras promociones de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, de la Escuela de Minas, y bueno, hay que terminar ese ferrocarril. Y entonces aparece en escena uno de los hombres más simpáticos que ha dado la República de Colombia. Los estafadores generalmente son simpáticos, no olviden esa parte. El estafador, el traficante, el embaucador, el chanchullero, y otra cosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que echa le cuento a las mujeres. ¿Cómo se llama? No, ese otro, el que les promete que se va a casar, el que promete hasta meter y después de meter desaparece. ¿Cómo es que llama ese juego? El estuprador. Los estupradores también son muy simpáticos. Entonces aparece uno de los hombres más simpáticos del mundo, que es don Santiago Pérez Triana. Don Santiago Pérez Triana era hijo de un presidente de la República y lo habían mandado a estudiar a Leipzig. Y de Leipzig se fue a vivir a Londres. Y todo colombiano que pasaba por Londres lo iba a saludar y él le ayudaba. Ve, allí venden ropa, allí venden cosas, allí te presentan muchachas, lo que sea. En todo caso, Santiago Pérez Triana, que ustedes, les voy a hacer una interrupción, se enamoró alguna vez de una muchacha y entonces, ya en Nueva York, en sus últimos años, se enamoró de una muchacha y resolvió que se quería casar con la muchacha de verdad. Y la muchacha le dice: Santiago, mi papá es muy severo y mi papá no le gustan los sudamericanos y te va a negar mi mano. Ah, no, tranquila. Y se fue a conversar con el papá y estuvo 4 horas conversando con el papá. Y a las 4 horas la muchacha preocupada ve aparecer del segundo piso el papá con Santiago. Y le dice: si no te casas con Santiago, me caso yo con él. Pues bien, con tamaña encanto de persona como Santiago, aparece por aquí y le dice a estos montañeros: no, la solución está en Londres. Entonces aquí nombran a don Alejandro Barrientos, un prohombre, lo nombran con plenos poderes para que vaya a Inglaterra y consiga una firma de primera categoría de ingenieros capaces de terminar el ferrocarril de Antioquia. Entonces el señor Barrientos, que no hablaba inglés y que únicamente comía frisoles con chicharrón y plátano, llega a Londres y eso estaba muy frío, muy aburridor. Y entonces Santiago le dice: no se preocupe, fírmeme un poder
y el señor Barrientos le firma un poder y delega en Santiago la consecución de una firma inglesa capaz de... Y entonces se va a Madrid, donde la comida es más sabrosa y donde todo el mundo habla español, y se va a Madrid a esperar que negocie Santiago con los ingleses. Y Santiago negocia con la firma Crowther McTaggart Company la terminación del ferrocarril de Antioquia. Y los señores le dicen a don Santiago y a don Alejandro: nosotros hemos construido ferrocarriles en 40 países, nosotros somos esto y los más allá, y entonces se viene con los ingleses a firmar un contrato aquí, y listo, y tal cosa, y firman un contrato que fue varias veces peor que el que habían hecho con el señor Cisneros. Los ingleses esos de esa firma se robaron todo, absolutamente todo. Pero cuando llegó pues el momento de rendir cuentas, porque no habían hecho nada, dijeron: Tribunal Internacional de Arbitramiento. Y el gobierno colombiano, cediendo a la presión diplomática muy amable, nombró un tribunal internacional de arbitramiento. Por Colombia, no me acuerdo ahora quién, pero aquí yo lo tengo escrito en alguna parte. Aquí está pues. En todo caso, Colombia nombró un árbitro, y los ingleses nombraron a un árbitro de nacionalidad alemana. Los ingleses nombraron a un abogado colombiano muy distinguido, y entre los dos se pusieron de acuerdo en el tercer árbitro, un ciudadano alemán intachable. Y el abogado de Colombia fue el abogado de los ingleses fue Ñito Restrepo, y el abogado de Colombia fue, ¿cómo se llama este señor? Barrientos, pero no, Restrepo, el famoso autor de los comentarios al Código Civil. No. En todo caso, nuestro abogado hizo un trabajo prodigioso. Yo rescaté allá en la Sociedad Colombiana de Ingenieros el alegato en defensa de los intereses de Colombia, que es una cosa bellísima que debiéramos de pronto, Luis Fernando, reproducir. Y le fue más o menos bien a Colombia. Y condenaron a los ingleses, no a todo lo que se habían robado, pero los condenaron. Entonces dijeron apelación, y le concedieron una apelación a otro tribunal, y el otro tribunal condenó a Colombia a indemnizar a estos bondadosos ingleses. Esa es la situación cuando llega ya el gobierno del doctor Miguel Antonio Caro, y ya hay ingenieros colombianos, ya hay ingenieros egresados de minas, y son los ingenieros egresados de minas los que reemplazan a todo este montón de monos de ojos azules y hacen el ferrocarril de Antioquia, y logran que en 1914 llegue el primer tren a Medellín, 40 años después de firmado el contrato con el que lo construyó. Bueno, Y después de haber perdido mucha plata. no, eso pues ni sabemos. Ahora bien, ¿qué ocurre? La historia ahí nuevamente es bien interesante. Son los ingenieros colombianos los que hacen del ferrocarril de Antioquia una empresa modelo. En el medio del caos administrativo que distinguía a un país que apenas estaba... Miren, la deuda de la independencia colombiana apenas se logra saltar cuando Pedronel Ospina llega a la presidencia en 1922. Pedronel es ingeniero y es fundador de la Escuela de Minas junto con su hermano Tulio. Y en esos años de los ingenieros antioqueños aparece un personaje excepcionalmente importante que se llama Alejandro López. Alejandro López, ustedes lo verán siempre en sus 15 o 20 libros que los firma Alejandro López, IC, Alejandro López, ingeniero civil.
Alejandro López es un aventajado estudiante de ingeniería. Los grandes estudiantes, pues los prodigiosos estudiantes de esa época en que era tan duro ser ingeniero, son Alejandro López y C. Más tarde, Mariano Espina Pérez, José María Bernal, Juan de la Cruz Posada, Vallejo, el papá de Jesús, el doctor Joaquín Vallejo Arbeláez. José María Villa también. José María, no, pero ese es para esto, y José María es formado más bien, ese sí en Troy. Pero estos señores que estoy mencionando son unos ingenieros que tenían un promedio de calificaciones del orden de 4.95. Eran unos mazos infinitos. El primer mazo infinito pues es Alejandro López I.C., que se gradúa en 1898 con una tesis de grado que la pueden conseguir, yo la tengo, que la reprodujo la Cámara de Comercio de Medellín hace unos años, sobre el túnel de la Quiebra. Y ese es supremamente interesante porque Cisneros resolvió hacer el trazado. Entre las muchas facultades que le dieron a Cisneros fue la de trazar y modificar el trazado, lo que usted quiera. Y un tipo que no conocía Antioquia dijo, bueno, es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y se tropezó con una montaña por allá en Cisneros. Y entonces él empezó por allá, por Puerto Berrío. Y los ingenieros antioqueños que lograron llevar el ferrocarril de Puerto Berrío a la Quiebra y de la Quiebra a Medellín. Cuéntenos un poquito ahí cuáles fueron los retos más importantes de esos Pues, ingenieros. ¿cómo le parece? Veremos eso. Trabajar prácticamente sin plata y sin poquito. Y sin robar, hombre, es una maravilla. Entonces, Cisneros, había habido una discusión en algún momento de un ingeniero americano que había propuesto que la comunicación entre Medellín y el río Magdalena fuera por el Luz, porque no había obstáculos montañosos, no sé qué, pero era más larga, pero hubiera resultado más barato que dañar el ferrocarril por donde no hubiera montañas ni estas vainas. Pues son discusiones que no vienen al caso en este momento. Bueno, pero el ferrocarril está interrumpido por esa montaña. Entonces le dijeron en algún momento a Cisneros, pero de la montaña, ¿qué hacemos? Dijo, no, lo más sencillo, hacemos un ferrocarril de cremallera hasta arriba y otro ferrocarril de cremallera al otro lado y hacemos transbordos y subimos eso en ferrocarril de cremallera, háganse de cuenta el funicular de Bogotá a Monserrate, pero todavía más antiguo, ¿no? Y entonces cogemos los bultos y los montamos en el ferrocarril de cremallera y hacemos transbordo. Eso no era una solución, pues lógicamente. Entonces hicieron una carretera como de 14 kilómetros para bordear la montaña y llevaban los trenes a la Quiebra y entonces transbordaban a unos camioncitos Mack de ruedas macizas y tal cosa y llegaban al otro lado. En 1898 a Alejandro López I.C. se le ocurre que no, que lo que hay que hacer es un túnel del lado a lado de la Quiebra. En ese momento en Colombia los túneles que había eran pequeñitos túneles, por ahí de 80 metros, alguna cosa, y ese era un túnel de varios kilómetros. ¿Cuántos kilómetros, Luis Fernando? 4. Y entonces la propuesta de Alejandro López es hacer un túnel a la misma altura que viene el ferrocarril y empatar al otro lado. Y fuera de hacer el estudio de ingeniería, añade un estudio económico y calcula lo que puede costar ese túnel. Ese túnel se viene a construir realmente en el año 26 o 27 por una compañía canadiense que se llamó Fraser Bridge,
Y hay varias cosas supremamente interesantes. Es la única obra ferroviaria donde no hubo chanchullo, ni demoras, ni retrasos en la historia ferroviaria Ni mentiras. antigua del país. Y segundo, costó lo que había previsto 22 años antes o 23 años antes Alejandro López Icé. ¿Por qué? Porque calculó muy bien y porque durante los años que van entre 1904 y 1926 prácticamente no hay inflación en Colombia. Hay una paridad que se mantiene entre el dólar de los Estados Unidos y el peso colombiano. Todos los cálculos que él había hecho en pesos colombianos traducidos a dólares prácticamente dan el mismo resultado. Es una bellísima historia la de Alejandro y la del túnel. El doctor Luis Fernando es mucho más joven que yo y tal vez no le tocó atravesar el túnel en tren, ¿no? Sí. Eso era algo impresionante, porque en esa época esos túneles no tenían ventilación. Entonces, cuando usted entraba al túnel, pues le advertían, pasaban los contralores, tápense las narices. Y entonces, así pasábamos los 4 kilómetros y el humero era una cosa aterradora. Al salir del túnel, las personas canosas tenían el pelo negro y las camisas estaban negras de hollín, pero de todas maneras el progreso era extraordinario. El ferrocarril de Antioquia entonces fue una de las grandes escuelas, no solamente de ingeniería, sino de administración. Pero la historia del ferrocarril de Antioquia después del año 30 no es tan buena, porque hubo entonces una cosa terrible, y fue que los ferrocarriles colombianos se habían construido, horrible, una historia muy triste, pero se habían logrado más o menos, se habían salvado, se habían potenciado, se habían mejorado y habían adquirido material rodante moderno durante el gobierno del ingeniero Pedronel Ospina. El ingeniero Pedronel Ospina era un eminente político y también había sido general en las guerras civiles, pero básicamente era un ingeniero y un administrador. El ingeniero Pedronel Ospina tiene dos cosas que le permiten hacer una de las grandes administraciones de la historia nacional. Por un lado, pagó el último contado de la deuda de la independencia, o sea que le abrió a Colombia la posibilidad de financiación extranjera para obras públicas, de adquirir empréstitos. Y segundo, le tocó recibir la indemnización por Panamá, indemnización que más o menos equivalía a 25 millones de dólares, que en esa época eran plata. Esos 25 millones de dólares los dividen en dos partes. Una parte para terminar los ferrocarriles, que ya la mayor parte de ellos habían sido nacionalizados, porque las compañías concesionarias, especialmente inglesas, ya habían robado todo lo que era posible. Y entonces Pedronel, o el grupo del gobierno colombiano, dedica más o menos la mitad de la indemnización por Panamá a la terminación de las obras ferroviarias y a la adquisición de material rodante. Y la otra mitad se dedica a unas bobaditas, la constitución del Banco de la República, el banco hipotecario, el Banco Agrícola Hipotecario, que va a permitir crédito agrario razonable, y la Contraloría General de la República, es decir, la modernización del Estado. Y hay otra historia bonita ahí, y es que las carrileritas de los ferrocarriles colombianos, de carrileras estrechas, que trepaban con unas inmensas dificultades a unos pueblitos por allá en las laderas de las montañas,
estaban servidas por unas locomotoras prehistóricas. Eso era algo impresionante. Doctor Botero nos estaba hablando del viaje a la Pintada. Eso era como 8 horas, más o menos. Don José, pero cuéntenos esa obra, Ferrocarril de Antioquia, ¿qué aprendizaje o qué rol tuvo en la academia, en la formación de la ingeniería antioqueña? Muchas gracias. Entonces, el plan ferroviario de la administración Ospina incluyó una parte supremamente interesante, que fue la dotación, mejora de las carrileras, unificación de las trochas, porque cada ferrocarril tenía una trocha distinta, y adquisición de material rodante. Y entonces no se les ocurrió decir vamos a comprar lo que nos ofrezcan, sino que resolvieron invitar a un señor que se llamó Dewhurst, un ingeniero inglés, a que viniera y diseñara unas locomotoras adecuadas para las trochas y las pendientes colombianas. Eso en ese momento era una cosa sin precedentes. Y eso tiene mucho que ver con lo que está preguntando el doctor. El ferrocarril, especialmente el ferrocarril de Antioquia, que fue el mejor administrado, el mejor dirigido, fue, les repito, construido por los ingenieros antioqueños. Pero esos ingenieros, que tenían una formación matemática muy exigente, salieron más de los que los ferrocarriles necesitaban. Entonces los ingenieros de la Escuela de Minas especialmente se convirtieron en los gerentes de las empresas que se estaban empezando a establecer en el país. Eran los que tenían una concepción matemática y técnica de los problemas. Y en la política surgieron entonces también unos personajes muy interesantes: el ingeniero Pedro Anhelo Ospina, el ingeniero Mariano Ospina Pérez, que fue ministro de Obras, el ingeniero Laureano Gómez, que fue ministro de Obras, y otra cantidad de ingenieros importantes. En el Ministerio de Obras se sucedieron bastantes ingenieros muy competentes, que en este momento recuerdo, por ejemplo, a Abel Cruz Santos. Bueno, esa fue tal vez la gran influencia del ferrocarril sobre la academia. Con mucha frecuencia, los empleados del ferrocarril al mismo tiempo eran profesores de la Escuela de Minas. Hagamos una pequeña reflexión, y eso, digamos que en términos hereditarios, ¿qué tanto influye en lo que es hoy la Universidad EIA? Esa obra de infraestructura, ese reto que tuvieron los ingenieros antioqueños, ese aprendizaje, esa capacidad de ciencias básicas, de matemáticas, que ayudó a resolver problemas y también a retroalimentar la ingeniería antioqueña, y que finalmente en la Facultad de Minas termina naciendo de ella la Escuela de Ingeniería de Antioquia, hoy Universidad EIA. Sí, ese espíritu lo han recuperado ustedes. Es triste, pero en algún momento en la Universidad Nacional hubo una intromisión política desagradable. Eran muy frecuentes las huelgas, había recaído, yo no sé ahora, creo que es muy buena la Facultad de Ingeniería Robledo, pero hubo una época calamitosa que hizo que muchos egresados soñaran con recuperar el espíritu inicial de excelencia y de vocación técnica de la ingeniería. Es decir, la ingeniería no puede estar alejada de la política. Nada en la vida puede estar alejado de la política, pero lo determinante en la ingeniería no debe ser la política, sino la técnica. Y una convicción del interés superior del Estado. Fíjense ustedes que el lema de trabajo y rectitud de la antigua Escuela de Minas, que ustedes lo han recuperado o lo han mantenido, es una bellísima síntesis de lo que debe ser la educación.
trabajo y rectitud. Frente a la pregunta que hace usted de cómo confluye la historia que cuenta el doctor Alvear con la historia de la universidad, aunque él está hablando, digamos, de años, un poco más de 100 años, pero nuestra escuela tiene 45 años. Ya, sí. El primer presidente del Consejo Superior nuestro fue el doctor Peter Santamaría Álvarez, que era el director de la Escuela de Minas en su momento. Y autor de una maravillosa historia de la Escuela de Minas. Es decir, en el origen hay muchas cosas que confluyen en ese listado de fundadores que está aquí en un vídeo, que muchos de ellos lo reconocerá el doctor Alvear, pero digamos que el origen de la universidad tuvo su fuente en esos grandes hombres de la Escuela de Minas y sus fundadores. Y hay un hilo conductor ahí de todo lo que quería decir. Excelente, Gracias, nos sentimos muy orgullosos de esa historia y de ese pasado. Pero ya, porque se nos va acabando el tiempo, don José, pasemos al presente y al futuro un poquito, a ver si con toda la experiencia y conocimiento histórico que usted tiene es capaz de atreverse a decirnos dos cosas. Primera, ¿cómo ve todas las proyecciones de expansión del plan ferroviario, de desarrollo de infraestructura ferroviaria en Antioquia, en el país? Nada más ayer el gobernador en el encuentro de infraestructura nos hablaba de la conexión a Urabá, el tren rápido a Bogotá, la conexión a Chocó. Todo eso, ¿usted cómo lo ve a la luz de todo este conocimiento histórico que usted tiene? Y dos, ¿qué consejo le daría a usted, conociendo toda esta experiencia del ferrocarril de Antioquia, qué consejo le daría a usted a nuestros ingenieros, a los futuros ingenieros de este país? Bueno, yo les daría como consejo que leyeran a Alejandro López Isse. Son como 15, 20 libros, yo ya ni recuerdo los títulos, me los leí todos. Que no se hagan obras públicas por el influjo de las consideraciones políticas del momento y por satisfacer ambiciones económicas o políticas, sino que toda obra esté sustentada en un profundo estudio técnico y que tenga una justificación beneficio-costo, pero no un estudio beneficio-costo ad hoc, sino un estudio beneficio-costo profundo y probablemente contrastado con otro. Porque es que ustedes recuerdan la historia del dirigente político que le pregunta a su principal colaborador qué horas son y le responde las que usted diga, doctor. Entonces muchas veces se justifican inmensas inversiones públicas con estudios amañados. Hágame un estudio beneficios-costos para que esto se pueda hacer. Primero se decide hacer la vaina y después se contrata el estudio beneficio-costo. Y existe una cosa teóricamente muy importante que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y hay una cosa que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Y entonces uno cree que Colombia, desde 1958, cosas así, está dirigida, su desarrollo está guiado de una manera indicativa y no sé qué, por un plan nacional de desarrollo que cada 4 años recoge lo que viene y lo incluyen y es rotatorio y va para adelante, no sé qué. Paja, pura paja. Ustedes ven que todo presidente y todo alcalde se presenta con un plan de desarrollo. El alcalde de Mutatá contrata con unos muchachos o unas personas un plan de desarrollo y el otro aspirante. Ese plan de desarrollo dice que es más o menos obligatorio, que es obligatorio y no se parece en nada al del antecesor. Lo mismo ocurre con los planes nacionales de desarrollo. Cada presidente llega con su embeleco y eso todo se queda en letra muerta. No hay realmente una planeación que tenga un derrotero, que tenga un horizonte de 25 años, de 50 años, de toda esa cosa. No hay una planeación realmente prospectiva. Entonces yo quisiera que toda obra pública fuera fruto de un estudio muy sólido. Yo soy muy enemigo
de esos ferrocarriles tan maravillosos, del doctor Luis Pérez y del doctor fulano y de otro, un loquito que dijo que de Buenaventura a Barranquilla iba a ser un tren elevado y eléctrico y que no contaminara y no sé. ¿Dónde está el estudio técnico, económico? ¿Dónde está el flujo de carga de pasajeros? Y otro señor habló que no, que había que conectarlo desde la Patagonia hasta no sé. No. En Colombia el ferrocarril hoy por hoy, un ferrocarril es un programa mínimo de 25-30 millones de dólares por kilómetro. Y las distancias en Colombia son inmensas. Y la financiación internacional se consigue, pero después no hay con qué pagarla. Hay que pagarla con otros créditos, esto es lo que ustedes imaginan. En Colombia, además, nos están pintando un futuro sin minería. Entonces, si no va a haber grandes cargas, ¿para qué ferrocarriles? Los ferrocarriles son viables en cuanto tengan la posibilidad de transportar grandes cargas a grandes distancias y rápidamente. Entonces reconstruir el ferrocarril Belencito-Bogotá, ya lo hicieron, fracaso más horrible, en el Valle del Cauca otro por el estilo. El ferrocarril de Antioquia, ay por Dios, eso no, eso es del año 30, ya en el año 30 empezaba a ser obsoleto, ya en el año 30 necesitaba modernizarse y ampliarse y mejorar. Y entonces hubo una tragedia terrible que fue que durante unos 20 años el país resolvió que no necesitaba ferrocarriles sino carreteras y a los ferrocarriles los abandonaron. Entonces, reconstruir ferrocarriles ahora, ¿cuánto vale hacer un ferrocarril de verdad, de trocha amplia, eléctrico, entre Medellín y Puerto de Río? ¿Qué carga garantiza ese ferrocarril? ¿Qué costos? ¿Cómo se recuperan esos costos? ¿Qué cuesta? Y al Chocó, por Dios bendito, no, eso no. Y hay también sobre eso una inmensa mitología. Aún en países que tienen grandes sistemas ferroviarios, como digamos Alemania y Francia, que tal vez son en este momento, no, China es un caso ya prodigioso, diferente, pero es que China son 10 millones de kilómetros cuadrados. Y Francia y Alemania juntas son más pequeñas que Colombia. Pues bien, en el mundo occidental los dos países con tal vez mejores sistemas ferroviarios son Alemania y Francia. Deben hasta la camisa. Y aún así, en Alemania el tráfico de la carga que movilizan los ferrocarriles de Alemania no llega al 7% de la carga total que se mueve en la República Federal. Y entonces vienen las grandes ilusiones. Es que vamos a convertir el río Magdalena en una arteria maravillosa de no sé qué, y entonces vamos a poner ferrocarriles que lleguen a los puertos del Magdalena. ¿Dónde está el estudio económico que justifique inversiones de 6, 7, 8, 10, 15 mil millones de dólares? No las veo. No. Yo creo que el ferrocarril de Cerrejón y el ferrocarril de la Loma de Iberico, ¿cómo se llama? La Agua de Iberico, son ferrocarriles viables porque tienen cargas inmensas aseguradas y están basados están de propiedad de compañías que están preocupadas por los costos. Para el país no se puede llenar de ferrocarriles al azar, a la topa tolondra y por promesas electorales. Eso sería lo más grave del mundo. Bueno, José, yo creo que ya para ir cerrando, yo me llevo dos grandes conclusiones de esta conversación. La primera, hay que conocer la historia. ¿Cuántos vivimos engañados con mensajes, digamos que populistas, históricos que se van heredando generación tras generación, que realmente no tienen ningún sustento, que son falsos y reales, y que gracias a historiadores como don José realmente se develan y conocemos la verdadera historia? Y el segundo mensaje es la rigurosidad técnica, esa herencia que nos dejaron esos ingenieros, líderes de la Facultad de Minas,
que desembocó también en la Universidad EIA, Escuela de Ingeniería de Antioquia, esa rigurosidad técnica, esa fortaleza en las ciencias básicas que tan duro nos da a todos cuando entramos aquí a primer año, pero que finalmente termina siendo parte de esas competencias y capacidades para ser buenos ingenieros, para crear y a generar buenos estudios de factibilidad, de prefactibilidad, estudios económicos, sociales, ambientales, rigurosos para que los proyectos de infraestructura de este país, que este país necesita, se puedan hacer y generen un beneficio de largo plazo. Entonces creo que esos dos mensajes nos los capitalizamos con esta conversación con don José. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para él. Muy gentiles. Creo que hay mucha tela por cortar en el futuro y seguirlo invitando para que nos cuente muchas más historias. Listo, muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias por tus palabras. Tomemos un poquito de agua. Hombre, eso de que estás hablando es muy interesante. El ingeniero Ospina Pérez en el gobierno de Abadía Méndez se retira de la cartera de obras a los 5 o 6 meses porque el Congreso persiste en las carreteritas que entran a los pueblos. Y él decía desde esa época, hace más de un siglo, las carreteras tienen que ir de un lugar a otro donde haya tráfico. No pueden estar al servicio de los gobernantes políticos. Y más tarde es lo que le permite al presidente Ospina Pérez decir, el país necesita un verdadero plan vial, y viene la misión de Kerry. Son cosas que vienen orientadas desde la Escuela de Minas. No, te agradezco mucho, hombre. Ahí eso queda más que todo el micrófono.